Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a una nueva semana en 6 de Noticias, segunda edición. ¿Qué tal, Leo? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Esperando el alerta meteorológico, realmente los vientos han hecho descender la temperatura, pero la presión sigue baja, por lo tanto se esperan tormentas en las próximas horas en la ciudad. Esta mañana cayó algo de granizo en Rosario, pero después hizo calor nuevamente durante prácticamente todo el día y, como bien decías, María José, ahora se espera que llegue esta tormenta para que baje un poco la temperatura para los próximos días. Donde también aparentemente la tormenta cesó fue en la relación entre el gobierno provincial y la nación. Hubo acuerdo y este va a ser uno de nuestros temas del día. Finalmente en Casa Rosada se reunió el presidente Mauricio Macri con el gobernador Miguel Lifchi y participaron también Rogelio Frigerio, Patricia Burlich y Marcos Peña, importantes ministros del gobierno nacional. Hubo un acuerdo, dos comandos operativos, si se quiere, uno más político y el otro más territorial. No se saben cuántos agentes van a venir, pero lo van a decidir en los próximos días y sigue habiendo mucho revuelo político por esta tensión que hubo en las últimas horas entre nación y provincia por el tema seguridad. Ustedes recordarán los primeros días de agosto, este joven que hacía una práctica de kinesiología en el Vera Candioti, que recibió una descarga eléctrica, estuvo hospitalizado y a partir de allí se decidió cerrar el hospital para mejorar todo el sistema eléctrico que presentaba algunas fallas. Uno esperaría que más allá de un mes las puertas de este hospital se tendrían que estar a punto de reabrir. Esto está lejos de la realidad, las obras están paralizadas y en minutos le contamos por qué. Siguen abriendo licitaciones para la repavimentación en Santa Fe, hoy por más de 38 millones de pesos para realizar obras en paradas de colectivos y también de concreto asfáltico. Pero la situación de los baches en algunas zonas de la ciudad es preocupante, el que vemos en imágenes. 4 de enero al 1900, a partir de una pérdida de agua. Hay una zona de 4 de enero que sigue bastante destrozada. Y también un nuevo pozo en Belgrano al 3800 en una loma de burro que está muy cerca a un establecimiento educativo. El próximo viernes se cumplen 40 años de la denominada La Noche de los Lápices. Ustedes recordarán el 16 de septiembre de 1976, cuando un grupo de estudiantes secundarios fue secuestrado durante la dictadura en medio de un reclamo por el boleto estudiantil. A 40 años, jóvenes de diferentes centros de estudiantes de la ciudad se reunieron con legisladores con la idea de plantear sus preocupaciones, algunas parecidas a las de aquel entonces, otras vinculadas directamente con la cuestión de seguridad. Bueno, en este cruce que le venimos contando entre nación y provincia por el tema del desembarco de las fuerzas federales para ayudar a combatir el narcotráfico, los delitos vinculados a las armas, en las últimas horas se sumó un programa periodístico que, lejos de agregar a lo que le venimos contando desde hace tiempo en la provincia de Santa Fe, los diferentes periodistas, informó a medias, desinformó bastante. La cuestión es que volvió a poner la situación del narcotráfico, las relaciones con la policía, otra vez en el tapete y otra vez opinaron todos. Siempre ya se venía desde la semana pasada con estos cruces, declaraciones de la ministra de Seguridad, la conferencia del viernes del gobernador y en el día de hoy, antes de que se reúna Lifchi con Macri, que se acuerde finalmente la llegada de Gendarmería, más allá que faltan conocer detalles, entre ellos la cantidad y cómo se van a distribuir, habló el intendente José Corral, el referente del radicalismo. Esto decía: la ciudad de Santa Fe tiene índices, especialmente en algunos territorios de la ciudad, fíjense que coincide con el problema de la marginalidad también desde el punto de vista ambiental y la falta de servicios, es el sector oeste y el norte de la ciudad y algún sector de la costa. Prácticamente el mapa de los carreros es también el mapa de la violencia en la ciudad, porque ahí hay economías del delito que nosotros hemos
señalado con mucha claridad. E incluso yo siempre digo, yo no necesito una marcha o un programa de televisión para enterarme lo que pasa en la ciudad. Ustedes me habrán escuchado muchas veces decir que los índices de violencia que tiene la ciudad de Santa Fe son inaceptables. No se puede naturalizar que tengamos 4 veces o 3 veces la media nacional o la media de otras ciudades. Y eso tiene que ver evidentemente con que los resultados de la tarea de la fuerza de seguridad, de la justicia y de todos, y nos incluimos también, no son suficientes. Y bueno, hay que redoblar esfuerzos. Quiere decir que lo que ha ocurrido en Santa Fe también es que el problema se naturalizó, como si fuera normal. No es normal. Tenemos una epidemia de heridos de arma de fuego y de homicidios en la ciudad desde hace varios años. Bueno, hay que tomar cuenta de esto y insistimos que la fuerza de seguridad y la justicia tienen que ponerse a la altura de las circunstancias. Bienvenidos todos los apoyos nacionales, porque necesitamos tener todos los esfuerzos puestos en la cancha en un tema que no se va a resolver de un día para el otro. ¿Pero usted cree que hay sectores que intentan desestabilizar el gobierno provincial? No tengo información para afirmar eso. La verdad es que no. Bueno, el gobernador tendrá sus razones, ¿no? ¿Pero le preocupa? ¿Como los de anoche pueden ser considerados operaciones de prensa? Yo creo que el periodismo expone situaciones a veces bien y a veces con errores. En todo caso, si hay errores habrá que señalarlo. Yo, por ejemplo, ayer se decía que la ciudad de Santa Fe es consecuencia de la situación que tenemos, de una extensión de la situación de Rosario. Nosotros tenemos narcotráfico y narcomenudeo y un tráfico de armas y de municiones que ustedes me han escuchado muchas veces señalarlo, que lleva muchos años, no es una situación nueva. Por lo tanto, con más razón todavía, yo debo decir que respecto a eso, no solo que el informe está bien, sino que incluso lo presenta como si fuera una situación nueva, que no lo es, con lo cual hay que buscar directamente al gobierno provincial con el narcotráfico, la policía con el narcotráfico, algo que se supone es mucho más grave que eso, ¿no? Yo la verdad es que no tengo información suficiente para afirmar eso, pero son temas en los que, bueno, hay que dar respuesta también. Yo siempre creo que la actividad de la prensa y la movilización de la gente expone los problemas y, bueno, la política está para hacerse cargo. Bueno, la política está para hacerse cargo. Una muestra de esto fue lo que ocurrió esta tarde en Casa Rosada y lo que viene ocurriendo, porque se llega a este acuerdo nacional después de muchas reuniones, más allá de estos cruces entre la ministra Patricia Bullrich, el gobernador, bueno, cruces que no le cayeron bien a todo el arco político, no solamente al sector vinculado netamente al partido del gobernador. Hablábamos con uno de los diputados socialistas, Joaquín Blanco, esto decía sobre este tema. A nosotros no nos interesa el color político del gobierno nacional, ni nos interesa el color político del gobierno provincial. Nosotros sabemos que los gobiernos pasan. Lo que tienen que quedar son políticas de seguridad de Estado que sean permanentes en el tiempo. Nosotros estamos reclamando cosas muy concretas. Justicia federal y Fiscalía Federal es en serio, que investiguen lo que es el lavado de dinero, que investiguen lo que es el crimen organizado. Estamos cansados de que las cárceles estén llenas de perejiles o de gente pobre. Queremos llegar y que se encarcelen a los verdaderos dueños del crimen organizado, que son los que se enriquecen con la venta de droga en los barrios de Santa Fe. Y por otro lado, exigimos la presencia de prefectura en toda la costa del río Paraná. Nosotros tenemos 30 puertos que directamente exportan a ultramar, que directamente exportan a todo el mundo productos que salen del país. Esos 30 puertos no los controla nadie, porque es jurisdicción nacional. Y nunca nos enteramos en ningún diario, en ningún medio televisivo, de un allanamiento que haya hecho prefectura a alguno de estos puertos y que haya descubierto algo. Y estamos convencidos de que la droga que llega de Salta, que llega de Formosa, a través de la ruta 34, a través de la ruta 11, sale de los puertos privados de Santa Fe. Pero estas son hipótesis. Necesitamos que la justicia federal investigue y que prefectura actúe. Estas son las cosas concretas que exigimos y nuestro compromiso de que todos los días tener una policía mejor, que es difícil, que cuesta, que es una lucha diaria, pero estamos convencidos que vamos por el buen camino.
Ya está con nosotros en el estudio la diputada nacional Gisela Scaglia del PRO. Con ella vamos a estar hablando de este planteo que hacía también Joaquín Blanco acerca de la cobertura de los juzgados federales, algo que debe votar indefectiblemente el Congreso. Pero sobre el acuerdo que finalmente se alcanzó en la tarde de hoy entre la provincia y el gobierno nacional, vemos parte de la conferencia que brindaba Miguel Lifchi, el gobernador santafesino, acompañado por 2 ministros nacionales. En primer lugar, la constitución de un comité de planificación y de definición de estrategias de índole política, que va a estar copresidido por la ministra de Seguridad y por el gobernador de la provincia, y donde vamos a reunirnos de manera periódica en la provincia de Santa Fe y también aquí en la ciudad de Buenos Aires para programar, monitorear y organizar el trabajo operativo. Y lo otro muy importante es la constitución de un comité operativo en el territorio, en el terreno, que va a estar integrado por los jefes de las fuerzas federales y de las fuerzas provinciales. Nos pone por primera vez en un escenario de coordinación de políticas, de articulación de una estrategia común, tanto para los delitos de competencia federal como para los delitos propios de competencia provincial. Esta cooperación que vamos a llevar adelante la Nación con los recursos que tiene, a través de una voluntad muy clara del presidente de la Nación de ayudar a todos los argentinos y especialmente en este caso que estamos discutiendo hoy, a todos los ciudadanos de Santa Fe para superar los problemas de inseguridad y de narcotráfico que existen en la provincia. Para eso, como bien explicó el gobernador, vamos a tener un comité de análisis estratégico y un comité operativo que va a trabajar sobre el terreno, tratando de desbaratar, desarticular los focos, las bandas, los grupos, las redes que pueda haber de delitos complejos que tienen como principal objetivo que podamos en conjunto lograr bajar uno de los problemas que hoy tiene Santa Fe, que es una tasa de homicidios por encima de la tasa del país y de ciudades similares. Nosotros creemos que esto tiene que ver con la presencia del narcotráfico y la violencia que ese narcotráfico trae, así que para eso vamos a trabajar no solamente en el típico patrullaje, sino en tareas de investigación criminal que nos lleve a poder hacer un trabajo más sistemático, que quizás nos lleve más tiempo, pero que creemos que va a ser más profundo. Para eso vamos a compartir información. La provincia de Santa Fe no se sienta discriminada. En los años anteriores, Santa Fe pagaba por las fuerzas federales, no así otras provincias del país. En este caso, el Gobierno Nacional se va a hacer cargo de esto, es decir, que va a equiparar a la provincia de Santa Fe con lo que sucedía con otras provincias. Es decir, esto significa, ya se venía haciendo, pero ahora se formaliza, que no hay una discriminación respecto a que algunas provincias pagaban y otras no. En este caso, la provincia de Santa Fe recibe los medios federales por ser federales como otras provincias sin ningún tipo de discriminación. Bueno, lo que hemos firmado en este convenio es que va a haber una apertura de la información tanto de las fuerzas provinciales como de las fuerzas federales. La idea es que podamos lograr tener un sistema que se llama de georreferenciación, donde podamos saber cómo están trabajando tanto los efectivos federales como los efectivos provinciales. Y respecto a los temas de corrupción, bueno, en el trabajo común se va a ir analizando y se judicializarán los casos que aparezcan en cualquiera de las fuerzas. El convenio tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2017, o sea, estamos haciendo un convenio por un año y meses, que tiene una perspectiva de mediano plazo que ya es importante. Y lo otro que quiero aclarar, porque no lo dijimos, pero para mi provincia es muy importante,
que estamos hablando de la totalidad de la provincia, no solamente para Rosario, sino de un desarrollo estratégico de las fuerzas según las prioridades, las necesidades, pero en todo el territorio provincial, en la ciudad de Santa Fe también, en la ciudad de Reconquista, Venado Tuerto, Rafaela y todo lo que es el territorio santafesino. Hasta aquí algunos detalles de esta conferencia de prensa. El resto se conocerá una vez que empiecen a funcionar estos dos comités. El próximo viernes ya la ministra va a estar aquí en Santa Fe con este comando, este comité territorial para las primeras integraciones entre las dos fuerzas. Estamos ya con Gisela Scaglia, diputada nacional por Cambiemos, por el PRO. Gisela, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Bueno, la semana pasada estuvieron reunidos ustedes con Patricia Bullrich, luego se generó todo un revuelo de idas y venidas con declaraciones, finalmente hubo un acuerdo. ¿Esto se demoró por una cuestión política, una cuestión operativa también en ponerse de acuerdo de cómo iba a llegar Gendarmería aquí a Santa Fe? Yo creo que la demora tiene que ver con que era un acuerdo importante para la provincia, donde las partes sí o sí tienen que ponerse de acuerdo, ¿no? La voluntad del gobierno nacional siempre fue la de colaborar con la provincia de Santa Fe en materia de seguridad, y esto nunca lo pusimos en duda. Nosotros, apenas el presidente asume, dice, uno de mis 3 objetivos y de mis 3 prioridades tiene que ver con el narcotráfico. Y si hablamos de narcotráfico, hablamos de la provincia de Santa Fe y hablamos de 2 ciudades y de una más que otra, pero digo, hablamos de Rosario y también hablamos de lo que nos pasa en la ciudad de Santa Fe. Y creo que el presidente siempre tuvo en claro que había que hacer algo en esta materia, pero también estaba claro de que no se podía hacer solo, que la nación sola no podía hacerlo y que se necesitaba la colaboración del gobierno de la provincia de Santa Fe. Y en este marco me parece que hay que llegar a un acuerdo donde fundamentalmente tiene que ver con cuál va a ser el rol de la Gendarmería. Yo decía el otro día, no se trata de la cantidad de gendarmes que vengan a la provincia de Santa Fe, sino del para qué van a venir. Nosotros ya conocimos esta historia, los santafesinos, hablo de los gendarmes llegando, bajando en helicópteros y haciendo un gran montaje de la presencia de Gendarmería para que sigamos con el mismo resultado en términos de homicidios, sigamos con el mismo resultado en términos de desbaratamiento de bandas narcos en nuestra provincia. Entonces, sin lugar a dudas, tenemos que avanzar hacia otro tipo de acuerdo y de convenio, y este comité y esta posibilidad de las fuerzas federales trabajar en conjunto con las fuerzas provinciales me parece que tiene que traer hoy otro resultado. En las últimas horas hubo algunos legisladores por Santa Fe que se mostraron bastante molestos con esta frase que suelen utilizar los ministros, que es: nosotros vamos a ir a ayudar a Santa Fe en todo lo que se necesite, teniendo en cuenta que el combatir el narcotráfico y el tema de las armas es una jurisdicción exclusivamente de las fuerzas federales. ¿Cómo lo toman ustedes? ¿Qué aporte más allá de esto, la cantidad de gendarmes y este comité, se puede hacer desde el Congreso para tratar de que las investigaciones se encaucen y haya resultados concretos a nivel de sentencia? Yo creo 2 cuestiones. La primera es, nación sola, digo, si bien estamos todos de acuerdo que el narcotráfico es un tema federal, nación sola no lo puede hacer, pero no lo puede hacer por cuestiones básicas, ¿no? Santa Fe tiene un problema con el narcotráfico, pero también tiene un problema con la seguridad cotidiana de cada uno de nosotros como ciudadanos, digo. Y en este lugar es cómo hacemos que las 2 fuerzas, las provinciales y las federales, estén trabajando con un mismo objetivo, que es bajar la criminalidad y la violencia de nuestra provincia. Y acá hay algo concreto de lo que planteaba la ministra Bullrich, que es: Gendarmería tiene que operar en el territorio, pero no tiene que ser una fuerza de cuidado ciudadano, una fuerza de patrullaje ciudadano, sino que Gendarmería tiene que estar trabajando en las cuestiones de investigación y en las cuestiones más profundas que tienen que ver con el narcotráfico. Pero también cuando el gobernador pide ayuda al gobierno nacional, lo hace también en el marco de una serie de reclamos y de problemas que tiene la seguridad ciudadana en la provincia de Santa Fe, que es la seguridad la que debe custodiar la provincia de Santa Fe, la policía de la provincia de Santa Fe, pero que todos sabemos que tiene deficiencias en ese trabajo cotidiano. Y por eso vemos
las marchas, ¿no? La marcha de Rosario, la de Santa Fe, las marchas de muchas localidades que a veces no salen en la prensa y no son tan conocidas y no se ponen en la tapa de los diarios, pero que movilizan a mucha gente y que tienen que ver con situaciones concretas que vivimos todos los días, quienes transitamos, quienes nos movemos, quienes dejamos nuestra casa solo, o quienes están por la noche durmiendo y son víctimas de robos. Entonces, hay un problema mucho más profundo de seguridad que no es solo de narcotráfico y que es un problema de seguridad que viene atado indudablemente al narcotráfico, pero también indudablemente a la exclusión y a la violencia social. Entonces, en este marco, yo creo que hay varios pilares. Cuando me preguntás en el Congreso de la República Argentina qué podemos hacer, el primero tiene que ver con muchas leyes que hemos sancionado y que ahora están volviendo a la Cámara y que seguramente el miércoles ratifiquemos, y volvamos, que tiene que ver con ley de arrepentido, extinción de dominio, son leyes que ponen a la Argentina en un lugar distinto en materia de investigación y avance con narcotráfico. Pero también es qué vamos a hacer en materia social, porque mucho se habla de la exclusión y de lo que nos pasa como sociedad y de lo que nos pasa en materia social, pero todos sabemos que no es un tema que empezó ayer, no es un problema que tenemos hace 8 meses a partir de la gestión de un presidente, es un problema que venimos arrastrando hace muchos años los argentinos, que nunca lo quisimos nombrar, no le quisimos poner nombre propio, costaba en Argentina hablar que había pobreza y costaba en Santa Fe decir que había pobres, porque ¿cómo puede ser que una provincia como Santa Fe, una provincia rica que se caracteriza por ser con una provincia industrial, agroindustrial, tenga pobreza, y tiene pobreza severa, pobreza que se ve en nuestros chicos, que se ve en las condiciones habitacionales que tiene nuestra provincia? Entonces, me parece que acá hay que trabajar mucho en esta materia, y yo espero que el presupuesto que vamos a estar votando, que es el presupuesto que va a permitirle al presidente trabajar con un presupuesto propio por primera vez, ¿no?, que va a ser el presupuesto del año 2017, tenga muchos componentes en materia social. Ese me parece que va a ser el principal aporte que hagamos hoy los diputados nacionales. Digo, seguridad, fuerzas de seguridad, mucho equipamiento para esto, pero también mucho trabajo y mucho desarrollo en esta materia. En la provincia y algunos legisladores del oficialismo, el Frente Progresista, apuntan también a la situación de los puertos, como un lugar para la salida de la droga que viene de otros países por rutas nacionales y llega a la zona de los puertos. ¿Creen ustedes que en este acuerdo de las fuerzas federales, más allá de una cuestión de gendarmería, también hay que apuntar a reforzar la situación de los controles portuarios? Sí, eso hablamos con Patricia Bullrich cuando estuvimos con ella, ¿no? Santa Fe tiene presencia de gendarmería y de fuerzas federales. No hay necesidad de computar cuántos son, pero sabemos que hay rutas nacionales que están siendo custodiadas, los puertos están siendo custodiados, los organismos nacionales también. Hay una presencia de gendarmería, pero que sin lugar a dudas hay que mejorar mucho esta entrada y salida. Nosotros en nuestra provincia tenemos muchas características que hacen que sea un foco de mira y que estemos en la mira de las actividades del narcotráfico. Una tiene que ver con la actividad portuaria, otra con nuestras rutas. Ahora, que tener estas condiciones, que son muchas propias de la naturaleza y que además se han sido propias de nuestra explotación económica y fuerte, porque uno no tiene que pensar que por tener puerto está condenado a que exista narcotráfico, todo lo contrario, tenemos que trabajar cada vez más para que el puerto opere, tanto el puerto de Santa Fe como el puerto de Rosario y el de Reconquista, y sean puertos que puedan operar y que puedan generar los recursos que generan. Pero sin lugar a dudas hay que avanzar en estos controles y hay que mejorar estos controles. Y con Patricia hablamos de esto, con la ministra hemos hablado de estos temas, porque no se puede resolver de un día para otro. Hace 8 meses que asumimos esta gestión, pero que sin lugar a dudas son cosas que tenemos que ir mejorando en cada uno de los sentidos y en cada uno de los aspectos. Y tenemos que volver a sentir esta presencia del Estado Nacional en nuestra provincia y que no nos parezca raro que está, ¿no? No nos parezca raro que las fuerzas federales custodian y cuidan lo que tienen que custodiar y cuidar. Diputada, también se habló hoy mucho del tema de los juzgados federales, porque que llegue gendarmería, que se intensifique la presencia de las fuerzas federales, que se hagan los operativos, que se detengan personas, no garantiza que las causas puedan avanzar lo que necesita avanzar y que haya sentencias, porque realmente, operativamente, los juzgados federales son pocos. Sin lugar a dudas.
y esto es histórico, ¿no? En nuestra provincia es histórico que estamos con pocos juzgados federales. Está muy próximo de terminar de cerrarse el de Venado Tuerto, digo que ya tiene un lugar y bueno, en poco eso va a empezar a funcionar. Pero creo que sí, y eso también lo hablamos con la ministra, nosotros estamos trabajando los diputados nacionales acá, sí, en conjunto, digo, con diputados de la oposición, y nosotros en términos de cuáles son estos juzgados que necesita y dónde los necesita la provincia, y también en tener, y esto un poco es lo que hemos hablado con el ministro de Justicia, es un programa un poco más amplio hasta que estos juzgados puedan estar, donde se puedan tener funcionarios, digo, federales o juzgados federales de manera más ágil en la provincia de Santa Fe, mirando causas de la provincia de Santa Fe. Sobre estas cosas se ha hablado. Ustedes saben que para que un juzgado federal exista en la provincia tiene que haber una ley del Congreso, por eso todos un poco coincidimos en esta reunión con el gobernador en acompañar todos los proyectos que están presentados en el recinto y en la Cámara, y que esos proyectos tengan tratamiento dentro de las comisiones y que después pasen al recinto, y que no nos importe quién los presentó, sino que nos importe es que estén presentados y que podamos avanzar en esto, que es algo muy importante. Desde lo que vino ocurriendo en las últimas semanas con estas discusiones, si quiere, política, ¿creen ustedes que hubo algún tipo de error tanto de provincia, de nación, o de funcionarios, o de interlocutores, inclusive, como para que se llegue inclusive a las denuncias que hizo el gobernador, a la reunión que tuvo que encabezar el propio presidente Macri? Yo creo que siempre hay temor sobre lo nuevo, sobre lo desconocido, y creo que eso un poco puso en la mira al gobierno provincial de lo que iba a pasar. Los términos del acuerdo quizás no eran los de siempre, y esto también hoy lo dijo el gobernador. Bueno, estamos asistiendo a una nueva forma de cooperación de la nación con la provincia de Santa Fe, en la que hay un acuerdo conjunto. E indudablemente, digo, el gobernador quizás esperaba que solo viniera la presencia de Gendarmería y con esto saldar, y nosotros intentamos ir un paso más allá. Que ese paso más allá no es la intervención de la Policía de Santa Fe, como se ha querido decir, sino que ese paso más allá es cómo generamos un acuerdo de cooperación y de trabajo conjunto para tener resultados. Porque digo, de esto se trata, ¿no? De que el año que viene todos, después de 6 meses, 7 meses, 8 meses, 10 meses de trabajo, no sé, podamos mirar la cara a los ciudadanos y decir, este acuerdo de cooperación, este comando unificado, esta forma de gestionar la seguridad en Santa Fe, trajo estos resultados y tenemos estos índices positivos, porque no podemos seguir viviendo en 2 ciudades donde son las más violentas que tiene la República Argentina. Diputada, ¿hay posibilidades de que este comando unificado funcione así, teniendo en cuenta esta desconfianza que se genera entre una fuerza y la otra? Porque obviamente después de estos cruces, la policía provincial no va a mirar bien a la fuerza federal y con todas estas denuncias de corrupción, obviamente uno entiende que la fuerza federal no va a pensar lo mismo o no va a pensar bien. Hay que poner lo mejor de cada uno. Yo creo que esto es lo central, ¿no? Que cada uno de los actores ponga lo mejor de sí. Y también hay que estar dispuestos a saber que a veces para avanzar hay que depurar y hay que mejorar las fuerzas. ¿Usted cree que el ministro está en condiciones, el ministro Puyaro me refiero, está en condiciones de depurar la fuerza? Ojalá tenga la valentía de hacerlo. Ojalá tenga la valentía de hacerlo y tenga la libertad para hacerlo. Me parece que esto también es importante, ¿no? Que pueda ser libre de depurar la fuerza por los santafesinos, por los que vivimos, por cada uno de los ciudadanos que nos están mirando, pero también por las personas que están en la fuerza y son honestas y son trabajadores, porque muchas veces uno dice, ay, la policía de Santa Fe es corrupta, la policía de Santa Fe hace esto, y después uno conoce tantos policías que son muy buena gente, que trabajan, y lo terrible de esto es que terminamos pensando que son héroes, y que está mal, porque digo, no podemos tener 22.000 héroes en la policía de Santa Fe. Tenemos que tener una organización de 22.000 personas que trabajen por la seguridad de cada uno de los santafesinos. Pero digo, esto de lo heroico, porque nos parece lo extraño, lo raro de que haya uno policía, o 100, o 1000 policías, o 10.000 policías que hacen las cosas bien, no es lo que nos tiene que pasar. Lo que nos tiene que empezar a pasar a los santafesinos es que empecemos a encontrar
uno en un montón que hace las cosas mal y que haya un sistema de premios y castigos también, ¿no? Dentro de la fuerza, porque además de auditar la fuerza, porque la fuerza hay que auditarla, pero digo, hay que auditarla ¿para qué? Para también premiar a aquel que hace las cosas bien. Hoy da lo mismo hacerlo bien que hacerlo mal al trabajo. Y entonces en este lugar me parece que al que hace las cosas bien no siente este respaldo del Estado y este respaldo de la gente. Y todos cuando ponemos en la bolsa y hablamos, muchas veces hablamos en una bolsa común en la que decimos son todos lo mismo, son más de lo mismo, ¿no? Y yo creo que hay que hacer este esfuerzo en materia de la policía de Santa Fe por el bien de cada uno de nosotros, pero también, sobre todo, por nuestra fuerza policial, que ahí me parece que es donde más tenemos que poner el foco, ¿no? Y en mejorarla, capacitarla y lograr tener una fuerza que nos dé orgullo. De nuevo, sentir orgullo por nuestra policía. Gracias, diputada, por la Gracias a ustedes. Primera pausa en Serie de Noticias, ya regresamos.